lleves a caminar donde no pueda más y que me obligues a recordar las cosas que hice mal. Quiero que me lleves a caminar. Yo quiero ir al más allá. ¿Por qué lo hiciste? Conocí a Eric en el colegio. Ahí tuvimos la primera plática de poder formar una banda. Nosotros nos juntamos después en la universidad. Por azares del destino, yo conseguí unos instrumentos que lograron sobrevivir en un local que se quemó. En una época que en Guatemala apagaban las luces, para ser exactos, en el gobierno de Serrano Elías. A ciertas horas de la noche, pues, el gobierno apagaba las luces, no había vida nocturna. Y por ese motivo en ese local se quemó, hubo un cortocircuito, se quemó todo el local y fui a rescatar esos instrumentos con los cuales empezamos con la banda. Me junté con Eric y empezamos a hacer una banda de música experimental. Eric con la batería y yo pues tocaba el bajo y los teclados. Art Blanche inició verdaderamente pobre. Batería, bajo y un teclado pequeñito en la casa de Juan Carlos. Él quería tocar bajo, quería cantar y tocar teclado al mismo tiempo, porque yo voz jamás tuve. Y empezamos a hacer nuestros primeros pasos en lo que era crear o sacar algún cover, y empezamos a buscar gente para incorporar un guitarrista en el grupo. Probamos uno, sus corrientes eran muy diferentes, no hacíamos clic, se ausentaba, probamos otro, llegó una vez, jamás supimos de él. Así estuvimos un buen tiempo, tuvimos muchos candidatos que entraban a la banda y pues nunca fueron constantes o quedaron fijos en la banda porque pues se iban, no llegaban. Uno, todavía me acuerdo del último que lo fuimos a buscar con un carro que tenía Eric, que era un carro convertible, y lo fuimos a buscar y desde la ventana nos dijo que no podía salir, pero triste. Y la mamá de la otra ventana nos decía demonios, váyanse de aquí, van a perder a mi hijo. Y dijimos, ¿qué le está pasando? Me acuerdo que andábamos con los instrumentos en el carro y tocábamos en mi casa, en el jardín, en su casa, que tenían un cuarto disponible, y también andábamos de casa en casa porque aburríamos a la gente. Y luego ya pues decidimos que iba a ser la base de nosotros, iba a ser la casa de Juan Carlos, donde su papá, don Julio Rojas, nos dio un cuarto y nos acomodamos los pocos instrumentos que teníamos, pero al mismo tiempo no teníamos suficientes músicos, no sabíamos qué rumbo íbamos a tomar. Pues mi hermano a mí me enseñó la guitarra, tocar guitarra. Después de tocar guitarra, pues yo toqué el bajo, pero cada uno tenía su mundo paralelo. Chato tenía una banda, se llamaba Jade Negro. Ahí tocaba Chato con unos amigos de la universidad, de la Landívar, y yo estaba con Eric. Y en esos ensayos de esos días que ensayamos en la casa, pues un día Eric llegó a la casa y escuchó a mi hermano tocar. Y me dijo, mira Juan Carlos, fíjate que tu hermano toca la guitarra, hemos tenido siempre un problema con el guitarrista. Pues yo le di una audición. Yo en ese momento pues sentí un poco raro porque pues yo quería hacer un dueto y quería experimentar con otros guitarristas, nunca pensé realmente en mi hermano. Y en esa oportunidad le dimos un cassette, nosotros grabamos los ensayos y le di un cassette a Chato y se lo dije, mira, esto estamos haciendo. Oílo, se lo di un sábado antes del día en que iba a ser la audición Chato. Y cuando llegamos, prácticamente solo Eric contó 2, 3, 4 rounds. Los tres, como personas, teníamos ya influencias. Por ejemplo, más que todo New Wave
inglés europeo, francés, no sé por qué se ve así la cuestión. De Carl Blanche, se llamaba la banda inicial que fundamos con Eric. Y cuando Chato entró a la banda, el nombre cambió a Tiananmen, fue una sugerencia de mi papá. Tiananmen, en esa época de alcurnia musical que tuvo Guatemala, Tiananmen fue esa línea paralela al todo alternativo o grunge que muchas bandas acudriñaron y que muchas bandas siguieron. Obviamente era lo que estaba de moda, lo que se oía, era el grito que la gente, los seguidores del rock and roll querían tener acá en Guatemala. Unas bandas locales que tocaran muy similar o que emularan ese sonido que oían en los videos o en las radios. Sin embargo, Tiananmen fue muy, me atrevería a decir, muy auténtico y muy original, porque en realidad Tiananmen fue la única banda en los 90 de tocar New Wave. Ni siquiera en el extranjero existía eso. Entonces, probablemente un par de bandas muy under, muy de culto. Que en esos años empezó la explosión de lo que era la música alternativa, pero ya un tipo más, tipo como Pearl Jam. Y aquí muchos grupos agarraron esa línea, ¿verdad? Nosotros... ¿Cómo costaba que le dieran a uno un espacio para tocar? Le querían, por ejemplo, te cobraban por consumo, digamos, que entonces se cobra tanto la entrada y nos tenés que dejar el 80%. Y mi pleito eterno de no, te dejo tanto. Y así como que, bueno, ¿y vos qué te crees para venirme a decir cuánto voy a cobrar? Y no. Y entonces, cuando vienen personas, se consume. Entonces, ¿querés o no querés? Va, me quedo con la taquilla y vos te quedás con lo de la barra. No había una cultura mediática tampoco de poder anunciar algo. Nosotros era de boca en boca la publicidad, hacíamos afiches en los postes para poder anunciar los toques y podías saber a 2 bandas por 10 quetzales.
con las estructuras que teníamos, se las dimos a mi hermano. Chato empezó a incorporar ciertas ideas y hacer cambios en las estructuras y empezamos a trabajar lo que realmente a la larga fue el MU. Porque prácticamente el Chato y yo teníamos una vida completamente inestable y desordenada y muchas emociones corrían por nosotros, ¿me entiendes? Estábamos un poco desorientados emocionalmente. Por eso el MU es un disco que tiene canciones muy alegres, pero la mayoría de las canciones del MU son canciones un poquito oscuras, ¿me entiendes? Poquito gótico, por la razón de que había mucha tristeza, mucha desesperación en el Chato y conmigo, por las situaciones diferentes que cada uno tenía en sus vidas. Interesante y muy intenso, porque fue una etapa bastante alegre, melancólica y de muchas emociones encontradas, y los procesos de creación del álbum pues se fueron dando con respecto a cada canción. Bueno, el proceso de grabación del MU fue complicado, pero no por parte de Tiananmen, fue complicado por parte de los productores que habían en ese momento, los tradicionales, que venían de las discotecas, de las empresas disqueras nacionales, totalmente cuadradas, desubicados, con un mercado pues, completamente prostituido, ¿verdad? Ahí tenías dinero, grababas un disco, tenías familiares con conectes en la radio y te ponían aunque fueras una porquería. Nosotros fuimos a romper ese esquema, hasta nos costó, con el mismo ingeniero de sonido, que no voy a mencionar nombres, el que nosotros queríamos sonar de una forma y él quería con su mente cuadrada seguir con las cuestiones del pasado, ¿verdad? Nosotros ni siquiera él había escuchado jamás una canción de The Smiths. Se complicaba no solo el hacer cita para ir a grabar, porque entonces era casi que el único estudio que se podía pagar, porque entonces solo existía Direca. Entonces era complicado conseguir lo del dinero. Como te dije anteriormente, había que tocar mucho para conseguir el dinero para poder grabar los DATs. Y Chato es bien meticuloso con su guitarra. Entonces, si de repente está tocando, pero se le metió y se le cruzó otra melodía por ahí, había que hacer pausa con todo para que Chato pudiera desahogarse y entonces seguir. Y hasta la fecha se cobra por hora. Fue una experiencia muy buena para nosotros, no creo que fue agradable para los dueños del estudio. Sí, un día llevamos al Chucho al estudio. Obviamente el perro ya de tanto tiempo estar encerrado tenía que hacer sus necesidades fisiológicas, ¿verdad? Entonces fue bien... y era con alfombra, el lugar estaba con alfombra. Sí se enojaron mucho hasta la fecha, creo yo. Éramos tan intensos que no salíamos de ahí nunca. Repetíamos las canciones, las bases, disfrutábamos cada canción, nos gozamos tanto el álbum, llegamos hasta ponerte a trabajar de noche, el ingeniero llegaba de noche a mezclar, echábamos las cervezas, bastante, y muchas canciones fueron creadas y terminadas, ya estaban por fe terminadas al calor de esas copas de la noche. Todo era plata y todos en ese momento no estábamos como que, sí, a la quincena o a fin de mes, sino que teníamos que ver cómo se conseguía, ¿verdad? Entonces, para poder sacar, como te digo, el issue 600 quetzales, ¿verdad? Que al final yo voy a pensar, ¿y qué vamos a hacer? Pero es que hay que pagarlos ya porque si no, no los sueltan. Y no los sueltan. Y con aquella aflicción de que no los van a soltar y que había que venderlos para poder por lo menos recuperar parte de lo de la inversión para poder seguir grabando, ¿verdad? Entonces, mi abuelita me los dio. O sea, hay que agradecerle que los que faltaban es a mi abuelita. Mi tiempo se había reducido mucho y estaba muy limitado mi tiempo para
tener las mismas actividades con el grupo que yo tenía normalmente con ellos. Pero llegamos a un acuerdo de que iba a hacer yo lo posible por tratar de grabar. Entonces prácticamente fue el inicio de la grabación y el final mío, porque después de que yo grabé el Mu, prácticamente yo no podía, quería de todo corazón continuar con la banda, pero no podía por mi situación. Estaba joven, sin trabajo, estudiaba y tenía que sostener a mi familia. Pero fue una experiencia bien linda. Yo jamás había estado en un estudio, ni ellos tampoco. Era algo que nosotros no lo podíamos procesar, no lo creíamos. Él fue quien fundó la banda con Juan Carlos. Pero sí grabó todo antes de irse. O sea, todas las baterías de Mu son de Eric Alán. Lo que toca batería, me parece que en la iglesia, no te puedo dar certeza de eso, pero me parece que así es, y está muy contento cuando empezó a tocar batería nuevamente. Byron Aguilera. Byron Aguilera fue un gran amigo. Lo conozco desde hace mucho tiempo, desde la infancia. Somos muy amigos. Su hermano es mi mejor amigo. Nos conocimos desde patojos. Tuvimos siempre en común la música. Byron, cuando estábamos con Tiananmen, Byron llegaba a los ensayos. Y un momento terminado, pues quisimos yo dejar un poco el teclado. Byron entró. Chato se encargó muchísimo de Byron en el sentido de darle una idea clara de los sonidos que estábamos buscando. Byron se incorporó a la banda, estuvo con nosotros todo en el proceso de creación del Mu. Pasamos experiencias inolvidables con él. Fuimos una banda muy intensa. Gozábamos los conciertos, los tours a nuestros ir a los departamentos. Y la vida a Byron le dio un giro. Byron prácticamente se salió solo de la banda. Él dejó de llegar a los ensayos, a los conciertos, a todas las presentaciones que teníamos que cumplir. Y Byron prácticamente se fue de la banda. Él tomó un camino muy difícil. Byron falleció por esas decisiones que tomó, y fue una parte muy dura de nosotros. Byron Aguilera. Byron era el tecladista de Tiananmen cuando se inició la banda. Es amigo de la infancia de Chato y de Juan Carlos. Él lamentablemente no pudo disfrutar tanto de la banda ni vivir muchos procesos por problemas de alcohol y otros problemas también que lo llevaron a una muerte prematura. Byron Aguilera, un gran amigo desde pequeñitos, ¿verdad? Aquel participó en lo que fue las primeras rolas del Mu y en varias presentaciones que tuvimos en bares y discotecas. Él nos apoyaba con los teclados, fue una participación muy importante. Todavía nos hace falta, es una gran persona y se dejó un buen trabajo, y puede escuchar su trabajo muy bien en el Mu. Él era un muy buen tecladista, de hecho él hizo bastante de los teclados de Mu. Lamentablemente no pudo seguir con Tiananmen por problemas serios, y fue una decisión bien difícil decirle que ya no iba a estar en Tiananmen, la verdad. Fue una decisión dura para todos, sobre todo para Juan Carlos y para el Chato, porque ha sido amigo de ellos toda la vida. Yo lo vi muchas veces después cuando ya no estaba en Tiananmen, en condiciones no muy agradables. Sin embargo, a mí me hubiese gustado mucho que él estuviese en todo este proceso y que aún estuviese acá. Desde que inicia empieza con fuerza, una batería potente. Como un animal. Luego mi hermano empezó a cantarla
Y así fue como le fue saliendo la letra, fue espontáneo. Es una canción de amor salvaje. Tiene mucha experiencia en la vida real. Como un animal, creo que es una de las que nos definen los principios de Tiananmen. El Mu es un álbum que todo lo que está hablado en las letras y la música nos pasó a todos en cierto momento de cada uno de la vida en el proceso del álbum. Ya con una estructura sólida, porque si le ponemos atención ya está todo conjugado, tanto el bajo, la guitarra, teclados, batería, con una voz muy diferente. La voz de mi hermano tiene una peculiaridad que se usa todo el New Wave. Nos enfocamos mucho en la melodía. Chato la canta, es una de las canciones que canta el Chato. Le metió mucha pasión. Chato tuvo en su momento una su novia, no sé si era novia o relación, no sé cómo le parecía eso, pero no, que la miraba de vez en cuando, pero se enamoró y pues le afectó esa relación de distancia, y como que el amor de lejos no es muy bueno, y compuso la canción. Chato hizo la letra. Te pregunto, cabal fue en una etapa que yo pues, estaba yo pasando una circunstancia sentimental, amorosa, obviamente con una chica, que fue una locura. Emocionalmente no estaba muy bien. Fueron etapas que hemos pasado y fueron difíciles. Y me afectó mucho, por supuesto. Tengo sentimientos, soy ser humano. Estás perdiendo el tiempo. Ya no quiero nada. Los momentos de Charlotte fue una de las canciones más potentes e icónicas que tenemos. Obviamente una chica que tiene la cualidad de manejar las relaciones bajo su poder. Es una canción muy potente que habla de una chica que conocimos y ella vivió realmente eso y nosotros le pusimos música. O sea que la música Tiananmen tiene vivencias. Son unas canciones que tuvimos como que más fuerte o más pesadas del álbum. Estamos intrigados por conquistar su gran amor. No es una presa muy fácil. Nunca dice su Creo que es una de las más completas en el aspecto de melodía. La Taza es una canción más que todo de la gente que comete errores. Siempre hemos creído que todos no somos perfectos, somos humanos y como humanos cometemos errores. Los fracasos, ¿verdad? De eso se trata. Se te cayó el café otra vez. Es que cometemos errores. Se te volvió a caer el café. Una, dos veces así. Sale el Mu, me dan un cassette. Me acuerdo que me regalaron mi cassette del Mu. Yo lo empecé a escuchar y me empezó a enriquecer mucho la cabeza. Y me recuerdo que fui a una venta de discos que se llamaba Insomnia y ahí compré el Mu por primera vez. Me llamó la atención la portada, vamos, que eran unos extraterrestres, me recuerdo yo, y la entrada a un portal chino. Y el Mu pues realmente fue un disco que en lo particular marcó mucho mis últimos años de adolescencia. Y
recuerdo que el cassette yo lo oía todos los días. Lo que me pareció interesante de la banda fue el sonido tan particular que tenían, que no era un sonido al rock nacional, vamos, al rock que se estaba produciendo en esa época. La primera vez que escuché a Tiananmen fue un cassette que se llamaba Mu. Un amigo lo tenía y pues me lo prestó. Y era un cassette que había grabado Alex Gamboa y la edición la había hecho Primera Generación. Tiananmen fue un grupo que inicialmente en los 90, particularmente ya que tenían cierta fuerza en el 93, en diciembre del 93, cuando se realizó el festival Libre Expresión Ya. Me gustaba un montón el sonido, era muy particular, era muy único en esa época y pues había ido a un par de conciertos de ellos en Pie de Lana y luego en un concierto donde los vi que me impresionó mucho fue cuando los vi en Libertad de Expresión en el 94, en diciembre. Hubo ¿cómo le podríamos poner? Porque no es problema, pero digamos que diferencias, ¿sí? Que es una de las razones por las cuales Tiananmen no está en el disco de Libertad de Expresión. Que él me mandó un contrato por fax, donde nosotros le dábamos a él todos los derechos de las canciones. Y yo no le dije que no. Te voy a contar, pasaron dos cosas curiosas en el concierto. La primera fue que al momento que estábamos tocando en vivo, un reportero movió mi cable. Estábamos tocando la canción instrumental, se llama Estado de Alerta, y de ahí estábamos cantando La Taza. Cuando el reportero entró, yo estaba tocando en vivo, tenía todo el público y el micrófono. De repente, ¡pum!, dejé de sonar. Nos perdimos todos, solo volteé a ver al Chato y Chato siguió tocando. Seguimos tocando sin sonido del bajo, y cuando logré voltear, un reportero me quitó el cable, lo quiso poner y lo puse en otro lado que no era. Lo leí, seguimos tocando. Alguien nos hizo el favor de colocarlo de forma correcta y regresó al bajo y seguimos tocando. Esa parte que dejamos de tocar obviamente no estaba grabada en el máster que estaban grabando en el concierto, y por eso fue muy difícil volver a juntarnos con el productor en ese momento, porque andábamos nosotros tocando en otro lado y fue difícil que yo llegara a grabar esa parte, y por esa parte nunca logramos coordinar grabar esa parte. La otra parte tuvimos también la mala suerte es que estábamos grabando, ellos están dando el concierto y en nuestra presentación se acabó el carrete. Entonces, eso fue lo que pasó. Escondidos en mi ser, y tratas de meterte dentro de mi piel. Ay, nadie sabe lo que pasó ayer. Ay, pero quieres tú volverlo a hacer. En el lado oscuro, en el lado oscuro, en el lado oscuro, en el lado. Nosotros tuvimos un problema, que el pescado, Eric Aldana, Macela, tenía que irse para Estados Unidos por cuestiones personales. Nos quedamos sin bataquero. Eric Aldana se va de la banda. Para suplantar a Eric tuvimos la fortuna de tocar con Pepe Mollinedo, en ese momento ex Bohemia Suburbana. Pepe trabajó con Bohemia, dejó Bohemia,
Bohemia estuvo disponible, trabajó con nosotros, Pepe trabajó con nosotros un tiempo. Tiananmen para mí siempre fue una banda que me sorprendió mucho cuando estaba precisamente yo tocando con Bohemia. Me recuerdo que cuando en algunos toques con Bohemia pues alternamos con Tiananmen. Y bueno, me recuerdo que fue una banda que sorprendió no solo al público, sino a nosotros como los músicos, donde tenían un estilo New Wave bastante novedoso en aquel entonces, ¿verdad? Posteriormente, pues yo me salí de Bohemia Suburbana, ¿verdad? En eso fue más o menos en el 94. Y tocamos con aquellos. Yo pertenecí por 1 año o 2 años con Tiananmen. El Tula empezó con la banda realmente desde los inicios. Es que él ya estaba tocando con nosotros. La oportunidad se dio cuando vimos que mi hermano ya necesitaba soltar el instrumento, porque ya no teníamos necesidades más básicas de teclados, de sintetizadores. Entonces Tula llegaba a la casa a recibir clases igual que yo con Chato. Entonces al momento de hacer las audiciones, pues vamos a audiciones y el elegido fue Tula. Sí, Tula entró, puta, esa mierda. Ahí probamos el cerote del Búho Bielma, que bueno, el puta es el mexicano. No, el Búho Bielma que vive puta, el acuate del pato. Bueno, pues a veces el Búho. Puta, qué Tocaba con 3 dedos. Tocaba con 3 dedos, el puta. Pues era un cerote. Ese sacó Lemuria en menos de 30 segundos. Pues puta. ¿Qué pasó? Fíjate que no le gustaba la responsabilidad. Él es responsable. No, pues yo no quiero meterme a puta. Y nunca hizo ni mierda. Sergio Solares, que era bajista, entró a Tiananmen para que Juan Carlos se quedara solamente cantando. Y luego pues el que era baterista en ese entonces, que era Pepe Molinedo, salió de la banda y pues yo probé entrar a Tiananmen y pues con suerte pues pude entrar. Son momentos difíciles en la vida de un músico donde tenés que ver qué haces, ¿no? Y comencé con mi carrera como diseñador gráfico y tuve que suspender por el momento tal vez los ensayos con Tiananmen, perdón, y seguir pues lo que yo necesitaba en ese momento, que era tener una carrera, ¿no? Sí, probamos a varios, probamos como 6 y ninguno cumplía los requisitos, que más que todo lo que buscábamos para nuestra música no era un bataquero de heavy metal, no se puede, tenía que ser alguien acorde al sonido. Nos costó mucho. En una de esas, el Tula nos trae a Francis David. El día de la audición prácticamente nos quedamos asustados porque Tula le dio todas las canciones del Mu y las nuevas que teníamos grabadas, y el día que hicimos la audición pues Francis se sabía todo y se quedó. Prácticamente ya no seguimos con el proceso de seguir buscando. Francis fue el que se ganó la plaza muy rápido y vino a darnos un giro importante a la banda, y fue cuando llegamos a ser 4 integrantes, pero cada uno tenía su trabajo. Te le dijeron, brother, esto es para mientras, fíjate que no sabemos qué va a pasar, pero no hay problema. Aquel arma la batería y todos nos quedamos en shock porque se sabía todas las canciones del Mu. O sea, lo que a mí me habían pedido, él se lo aprendió. Tocó como que él siempre hubiera sido el bataquero, vamos. Y te digo, por eso tengo también grabado ese ensayo, porque fue muy armonioso. O sea, como que nosotros 4 estábamos destinados a estar juntos. Te lo digo honestamente, fue una química impresionante. Cuando hice la primera audición con Tiananmen, ellos esperaban que yo fuera a improvisar o nada más a tocar un poco, pero no tenían en cuenta que yo me había aprendido el Mu completo, ¿verdad? Entonces fue algo muy práctico, fue algo que me permitió entrar a la banda porque yo me sabía ya el álbum que ellos tenían, y eso fue muy fácil, ¿verdad? Decir, bueno, podemos partir de un punto más adelante del esperado, ¿verdad? Y fue algo que sucedió automáticamente. El lado oscuro es una de las canciones más profundas de SDP. Yo no tomaba y pues con ellos conocí el alcohol,
y lo conocí muy bien. A todos que nos tuvimos que capear. Yo de la Uber, Francis del colegio. Juan Carlos y el Chato nos estaban esperando en... ¿Cómo se llama el estudio vos? Audiotrack. En la zona 13 por el aeropuerto. ¿El mejor estudio de Guatemala en ese momento? En el sí. Puta, nos costó un ojo en la cara, man. No recuerdo. Bueno, Clarísima esa grabación. es una odisea. Juan Carlos quebró una mesa, luego la tuvo que ir a pagar. Donde vamos, quedamos todos. Eso sí, tuvimos que adaptarle la letra. Es interesante porque como el Chato no llegaba, vamos. El Chato no llegaba y no llegaba a grabar, a grabar, no había base de guitarra. Entonces recuerdo que como el Francis, pues, digamos el León primero, dijo, mira, esto lleva 8 octavas más. No, esto lleva 8 octavas. Bien, es que grabar 8 octavas más. En fin, El lado oscuro no es la canción original porque lleva 8 octavas más de intro, si lo quieren ver así, o de inicio, ¿no? Eran de esas borracheras que uno se perdía entre la gente, uno no sabía dónde estaba, que de verdad parabas como paranoico, ¿verdad? Y pues hasta ese punto llegó el alcohol en la vida de nosotros, ¿verdad? Que era una parte muy importante. Porque en esa etapa, te soy muy honesto, estábamos parrandeando todo el tiempo, man. O sea, realmente hay etapas que yo no me acuerdo mucho de esa época. Había muchas cantinas alrededor de la casa de ellos, ¿verdad? Y era muy chistoso cuando no llegaba el Chato, pues que muchas veces íbamos a las cantinas de por ahí a buscarlo, ¿verdad? Y pues nada, para poder tener un ensayo, ¿verdad? Como te dije, el más problemático del grupo más problemático. En ese momento yo estaba pasando una crisis severa personal. Fue en Audiotrack, que queda en zona 13, o quedaba en zona 13. Estuvo a cargo de Estuardo Mesa, que era el cantante de Box Day. Y para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque era la primera vez que estaba en el estudio. Yo tenía 15 o 16 años. Esa grabamos el mismo día, Francis y yo. Y la misma historia, vamos, el Chato no llegaba. Las cosas que hice No llegaba el Chato. Llegó Juan Carlos y bueno, la rola va de esta forma, mucha, hay que componerla así, aquel nos dirigió y la grabamos. Las únicas 2 canciones grabadas en Audiotrack. Que era muy particular porque tenía un sonido muy... con muchos efectos, te puedo decir, porque en la parte de las baterías, realmente las baterías no era un ritmo muy convencional. Es una canción masoquista. Esta canción se hizo realmente para el álbum Simbiosis, que fue producido y dirigido por Luis Eduardo Juárez. Y bueno, habíamos preparado una canción para este álbum, pero al productor le gustaba más Lado Oscuro y bueno, la escogió para ser parte de este álbum. Mira, yo soy el que menos sale, pero soy el que más tuvo que ver en el video, porque yo tenía mucha amistad con Julio Hernández. Y bueno, el video fue filmado en diferentes locaciones, mucho fue filmado en la casa de los papás de los Rojas. Proyectamos unas imágenes ahí en las paredes, agua, y aceite, cosas así. El punto es que yo estuve junto a Julio Hernández en cuanto a la edición. La edición se hizo en la casa de Sergio Valdés Pedroni, ¿verdad? Que él tenía una máquina para poder editar el video y esto se hizo ahí muy cerca de Pie de Lana, como a una cuadra vivía Sergio Valdés. Fue creo que uno de los primeros videos, o el primer video que se empezaba a hacer en este movimiento. No, nadie casi hacía videos o se hacían videos, pero no tan intensos. Fíjate vos que es curioso, se hicieron varias tomas del video. Yo en realidad filmé mucho. En teoría cuando yo me fui el video ya estaba filmado con mi participación, pero como yo me fui
y realmente no se sabía el futuro del Tula, la banda, vamos. Decidieron hacer un video donde realmente estuvieran los integrantes que en ese momentito conformaban la banda y que pues, el futuro era más cierto para ellos que para mí. El video lo presentamos de primero y después se logró entrar a MTV. Fue un proceso bien complejo porque en ese entonces pues tenías que mandar, no era aquello de subir los archivos por internet, sino que tenías que mandar el material físico y bueno, esto lo hicimos y logramos entrar a este medio. Yo me llevé el material y estaba de viaje en Estados Unidos y pues puse un paquete en correo para enviarlo. En ese entonces se usaba mucho el fax y pues te enviaban un fax confirmándote, se tenía cierta comunicación llenando formularios en un fax y pues ese proceso yo le ayudaba a los Rojas a hacerlo. Así de fácil cerramos esta edición de Raíz Sónica y así de fácil también es el primer sencillo de Tiananmen, banda guatemalteca que promociona su disco Dios salve a la reina, filosofía medio Pistols, y con eso cerramos la edición de hoy de Raíz Sónica. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos el próximo martes con la vanguardia del rock en tu idioma. De que Tiananmen pues fue un grupo de tocar en clubs, en bares. Creo que la vez que más metimos gente, seguramente y sin duda, fue cuando presentamos el video de Así de Fácil, que de verdad estaba muchos músicos importantes de esa época de Guatemala que querían ir a ver qué habíamos hecho. En un bar famoso en las Américas, se llamaba La Bohème. Ese concierto la pasamos muy bien, fue un concierto, uno de los conciertos donde tuvimos mucha gente que llegó a vernos. Fue intenso también. Juan Carlos y el Chato tenían un rollo como personal que ellos querían ser muy distintivos, querían ser muy diferentes y ellos no les gustaba mucho como el rollo de ir a conciertos de otras bandas y pues a mí sí me gustaba, ¿verdad? Pero ellos preferían como mantenerse un poquito al margen de todo esto y pues recuerdo que sí les causaba como cierta incomodidad que yo como tuviera tal vez ese interés de ver a ciertas bandas y todo. En la casa de los Rojas había una batería como semi armada y yo llevaba el complemento, ¿verdad? Y una vez me asaltaron y pues se robaron todo y eso fue algo bien complejo porque nos puso como en pausa. Puso en pausa la banda, entonces yo recuerdo que en esa época lo que yo hice fue que me llevé un teclado, porque yo tocaba teclados también en esa época, y empezamos a componer, tocando yo el teclado y poniendo ritmos, y pues Juan Carlos en el bajo y Chato en la guitarra. Fíjate vos que yo regreso de estudiar en el 97, a mediados de año. Ya había un poco de tensión, estábamos pasando unos momentos un poco delicados en la banda realmente. Llegábamos a ensayar, a veces llegábamos solo 3, a veces llegábamos solo 2. Era muy raro que estuviéramos los 4 juntos. Existieron muchas razones. Después de tocar tanto tiempo juntos, de hacer tantas fiestas juntos, parrandear juntos, componer, mi hermano se empezó a enfermar. El último concierto que tuvimos fue en un lugar que se llamaba Drinks and Things. Esto fue en el 97, era un lugar ya un poquito diferente, ya en ese entonces la movida musical ya iba, tal vez puedo decirlo en otra situación, ¿verdad? Iban a haber cambios como muy cercanos, ¿verdad? Pero este lugar era un lugar agradable, era un lugar bueno y recuerdo como muy cómicamente, ¿verdad? Que a última hora Luis Fernando Rojas quería cancelar el evento porque se sentía mal y bla 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 bla. Tocó muriéndose, pues según nosotros, ¿verdad? Y pues lo más gracioso es que realmente sí estaba enfermo y paró como una hepatitis tremenda, ¿verdad? Que lo dejó en cama ahí un par de meses. Finales del 98 y me dice Francis, mira, yo tengo que ir por mi batería. Yo también tengo que ir por mi amplificador, le dije. Necesito ir a traer mis cosas. Vamos, toquemos, porque había mucha confianza con los papás de Juan Carlos. Casualmente, el Chato estaba ahí. El Chato no sabe, muchacha, ¿qué onda? Era un sábado. Contigo Tiananmen siempre ensayos sábados.
pucha, ¿qué onda? Pero si hoy no hay ensayo, dice el chato. No, es que venimos por nuestras cosas. Pucha, ¿por qué no ensayamos? Ensayemos pues, ¿verdad? Antes no había celulares, vamos, o no había celulares al alcance de uno. Me recuerdo que estábamos ensayando. ¡Pum! Se aparece Juan Carlos. Digo, ¿qué haces acá? Pues vine a visitar a mis papás. Mano, ensayemos. Y ese fue el último ensayo, donde estuvimos los 4. Fue una parte difícil porque mi hermano pues estaba enfermando y estábamos llevando una vida desordenada. Que había un poco de informalidad en cuanto a los integrantes, de que a veces no podía llegar alguien a un ensayo, después no llegaba el otro y a veces en vez de ser una banda de 4 era de 3 y cuando era de 3 muchas veces era de 2, ¿verdad? Que no llegaba alguien. Me llamo Juan Carlos y queremos grabar las rolas de Dios salve la reina. ¿Te apuntás? Y yo, puta, a huevos, aprovechemos, ¿verdad? Eso lo hicimos en Huevófono. Es el estudio de Lalo. Es allá en Fraijanes. Me recuerdo que fue un sábado en la mañana, llegué muy emocionado. Y cuando entro al estudio, dije, estos no van a venir. Cuando entro al cuarto de estudio, está Juan Carlos cantando. Y yo, puta, sí vino. Solo falta el chato. Me pasé al cuarto de donde estaba la consola y todo. Y estaba Francis, estaba Lalo. Hay otro chavo, no me recuerdo quién era. Y me dice, puta, vinieron. Me dice yo, puta, pero falta el chato. Le dije, puta, pero va a venir. Ahorita hay que aprovechar a grabar a Juan Carlos. Puta, luego vas a grabar vos y luego voy a grabar yo. Me recuerdo que grabamos 6 canciones como de 11, 12 que teníamos. Lamentablemente Chato jamás apareció. Chato nunca fue a grabar nada. Eso fue a la feria de Fraijanes. Me recuerdo que afuera en la parte teníamos de grabar y pues fuimos como a medio celebrar, vamos. De que era muy probable que Tiananmen no terminara, vamos. Ese fue como un respiro para nosotros. Y me dijo Francis, mira, ahora lo que voy a hacer es dedicarme a tocar teclados con Tiananmen. Me dijo, mano, genial. Bueno, pasó el tiempo. Ya nunca más volvimos a coincidir. Es más, esa fue la última vez que estuvimos juntos, Juan Carlos, Francis y yo. Mi hermano estaba muy enfermo. Teníamos que darle un descanso, tenía que recuperarse. Y decidimos darnos espacio. Fue difícil para todos porque algunos en su momento no estaban muy de acuerdo. Como que tal vez el proceso de mi hermano de recuperación era un poquito más fácil, pero fue un poquito más largo de lo que se esperaba. Y decidimos darnos ese espacio que duró 9 años. Un proceso personal. También empecé con la vida de lo que es mi hija, ¿verdad? Yo tuve a mi beba. Me dediqué a mi familia, tuve hijos y me desligué completamente de la música. Yo sí estimo eso, ¿verdad? De la historia de la banda, que es que nunca hubo una ruptura, un problema, una discusión, enojos. Me dediqué mucho a lo que era mi familia. Simplemente dejamos de hablar poco a poco y en ese entonces fue cuando yo empecé a hacer mi carrera también por mi lado, ¿verdad? Que yo empecé a trabajar, a producir y pues de mi parte pues yo ya estuve como ocupado en lo mío. Juan Carlos también se ocupó de su familia, de su vida, Luis Fernando también, Sergio también y cada quien tomó su camino. Yo fui de los 4 de la banda que más se desligó. Prácticamente me dediqué a eso, a la universidad, me dediqué a un trabajo, me dediqué a mi familia y eso fue los 9 años.
Tiananmen, ante todo, es pasión por la música. Principalmente estamos obsesionados con el New Wave, toda esa música hermosa que cambió la historia de los 80s, con la reverberación, los sintetizadores, los bajos profundos, letras pues muy inspiradas. Es música que tiene una mezcla, una fusión. Ahora está muy fusionado porque estamos incorporando elementos electrónicos. Sí, estamos en la radio, sonamos y todo, tenemos nuestros singles desde que empezamos, pues no hemos tenido la oportunidad de participar en la radio, pero el movimiento de New Wave en Guatemala todavía es pequeño, pero estamos siendo los pioneros en esto y estamos tratando de hacer la música y los conciertos de la misma forma, buscando tener obviamente con el tiempo mucho mayor presencia en ese género, que sé que hay gente, pero todavía es pequeño, pero vamos en camino de que esto crezca mucho más. Pasaron los años, por cierto han tenido una vida casi más de 20 años, una formación un poco intermitente, una actividad un poco intermitente, e incluso me parece que estuvieron como 7 años ausentes de la escena, y ahora aparecen, en estos años aparecen con este nuevo disco que se llama Emisor Tiananmen, donde hablaba yo con Juan Carlos de esa influencia que muestran, según mi concepto, de grupos como Depeche Mode o Ronnie Order, pero también, digamos, uno descubre esas letras un poco tristonas, esa actitud, ese carácter tristón, nostálgico, melancólico. Fueron evolucionando, desde el primer sencillo que nosotros escuchamos de ellos, incluso creo que tuve la oportunidad de escuchar un sencillo anterior, vimos el crecimiento de la banda. Vimos cómo fue su transición, cómo fueron mejorando su sonido. Te estoy hablando de lo que es el formato rock que tenían antes. Pero ahora con este nuevo material que ellos nos traen, Emisor, rompen. Ellos rompen el esquema. Y veo que están interesados en el crecimiento de la banda. Porque una banda que se enmarca en un mismo formato no logra trascender. Ellos están trascendiendo. Este documental va a tratar de la vida de Tiananmen, de cómo pues ustedes lidian con los medios, lidian con la música, todo así, es un estilo de vida artístico. Es como un behind the scenes. ¿Y cuándo va a salir este documental? Ay, calculamos que más o menos como un año. ¿Un año? Sí, o sea, sí va a estar. Sí, lleva tiempo, Sí. Hay varios sujetos de investigación en el documental. Y el objetivo de todo es ver cómo una banda under puede llegar a las radios, puede llegar a canales donde a veces las bandas no se imaginan llegar. También este año vamos a tener conciertos. Conciertos, a ver, cuéntanos cuáles son los próximos. Bueno, el concierto que tenemos confirmadísimo es el 30 de mayo en Soma. Vamos a... Zona 1, Soma. En la Zona 1, Soma. Tocaremos ese día con Dr. Tripa. Llevo grabando con aquellos el disco Emisor y ahorita llevamos un año grabando Receptor. La experiencia ha sido algo muy profesional de parte de aquellos, vamos. O sea, estar ese tipo de constancia, ese tipo de ser una banda, de ser constante, sí es bien complicado en Guate, digamos, vamos. Es una banda que tiene muy buenas ideas, tiene un sonido propio, vamos. Arriba, eso. Más arriba, chato, se puede. Sí, está como raro. Es un destiempo, pero el milésimo. Sí, pero con el bajo ya se... Claro, no, se pierde aquí. Bien, ¿verdad? Un corte. En el segundo farón. Donde cabaran ahí, antes de que empiece eso, me cortaste el bajo. Sí. Obviamente Tiananmen es un proyecto que al final es autofinanciado. No tenemos patrocinadores, no tenemos inversionistas. Es un proyecto que sale en nuestra bolsa. Y Juan Carlos, que nos hagan a favor de también expresar qué sienten ustedes con nuestra música, para que podamos transmitirle a ellos las ideas que ustedes tienen de nosotros, porque todo está conectado.
Pues la verdad para mí es un honor realmente trabajar con Tiananmen, no solo porque los conozco desde, digamos, Güiros, pero también somos muy buenos amigos, ¿no? Y la verdad es que el hecho de que ellos me hayan confiado a mí en la parte de la mezcla a nivel sonoro, para los que no saben qué es la mezcla en un disco, pues es la parte donde todo lo que graba a tono me lo mandan a mí, que son como 50 pistas, digamos. Y a mí lo que me toca hacer es unir todo en mi estudio para que suene bien, ¿no? Y eso también es como que para mí fue un reto porque ellos escogieron a dos personas en Suecia que se encargan de hacer el mastering, que es la última etapa del disco. Y pues es un reto porque no puedes mandar una mezcla mal hecha, no puedes mandar algo que suene mal, realmente tenemos que tratar de hacer lo mejor posible para que ellos lo acepten y la verdad es que hasta el momento todo ha ido súper bien. La verdad es que para mí ha sido una excelente experiencia porque ellos, o sea, me mandan la canción, digamos, como la grabaron así en crudo, digamos, y me toca un poquito retocar, ¿no? Algunas cosas de la voz, del bajo, de la guitarra, y también les digo, mira, ¿por qué no quitamos esto? Ponemos esto más fuerte o más alto. Entonces han sido bastante flexibles en ese sentido, hemos hecho un buen trabajo. Ha sido un trabajo bastante largo y a veces un poquito también tedioso porque aquí entre nos, a veces tú la me dices subir al bajo, todos quieren subir al final y después no, tenemos que ir bajando. Aparte que no mira, también es sordo. Por supuesto no podemos dejar de componer, ese es el modus vivendi del músico, ¿verdad? Siempre hay nueva música. Y otra cosa muy importante, Moon, Dios salve a la reina, touché, emisor y receptor. En ningún momento es un reciclaje de Tiananmen. Uno lo hace con pasión, babos. Uno de músico en Guatemala entiende su situación, realmente está claro y sabe que no va a llegar más allá de donde está, babos. Realmente son un poco las bandas o los músicos que trascienden. Sin embargo, la ventaja de nosotros como Tiananmen, y mucha gente me dará la razón, es que, vuelvo a insistir, componemos para nosotros, ¿verdad, Ucho? Componemos para nosotros realmente nos encanta la música, vivimos por la música. Nunca me imaginé que fuera a parar yo así con mi hermano y con Tula en este proyecto. Pero es una satisfacción muy tremenda, muy grande, porque yo me siento satisfecho en el aspecto de que yo como ser humano dejé plasmada la huella de Luis Fernando Rojas como músico, como guitarrista. Tiananmen compone para Tiananmen, Tiananmen no compone para la gente, perdón si ofendo a alguien. No es que lo hagamos porque no nos gusta vender o como la gente dice es que ustedes son demasiado under, pero en realidad preferimos complacernos a nosotros primero que antes sacar las canciones al público. Tiananmen es como mi sangre, mi alimento, mi oxígeno. Tiananmen es lo mejor que he tenido en mi vida.